Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos y cada uno de los oyentes a esta hora de la tarde. Así que hoy martes 9 de noviembre del 2021, nuevamente estamos aquí llevando a cabo esta maravillosa programación, este programa tan maravilloso y de gran bendición, este programa de formación y orientación juvenil, un programa que ha sido dedicado para los jóvenes y para cada uno de los que queramos ser edificados a través de la palabra del Señor. Les estoy deseando muchas bendiciones del Señor, que el Señor les ayude y que sea Dios obrando en cada uno de sus hogares, en cada una de sus familias. Bueno, también un saludo muy especial allí en el Control Master para nuestro hermano Fermey Renza. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le ayude en esta gran labor de la radio, de este proyecto que él tiene. Que el Señor le bendiga y le ayude cada día para llevar a cabo estos proyectos que tiene en mente. Así que continuamos aquí en esta maravillosa emisora Ebenecer, tu radio de vida, la radio del siglo XXI. Esa radio que te hace compañía a esta hora de la noche, llevándote una maravillosa programación para cada uno de los oyentes, para estas nuevas generaciones que quizás para muchos es incómodo, es difícil escuchar un programa radial. Adquirir conocimientos superficiales de muchas cosas. Queremos adquirir la tecnología, queremos adquirir que esté al alcance nuestro, muchas cosas que estén a nuestra mano, a nuestro alcance, pero realmente estas nuevas generaciones muchos no quieren escuchar nada de Dios. Muchas personas, muchos jóvenes, muchos adolescentes ya no quieren ni creer. Algunos están dudando de la existencia de Dios, pero el propósito nuestro, el propósito del Señor es llevar a cabo estos programas para seguir transmitiendo ese mensaje de salvación. Ese mensaje que ha cambiado a miles y millones de personas en todo el mundo. Esa cirugía maravillosa en el corazón del hombre que no lo puede hacer nadie, que el único que puede hacer este trasplante, este cambio de corazón, no cambio de órgano, sino de sentimientos, de emociones. Ese cambio de mente solamente lo hace nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que qué bueno que nos encontremos nuevamente con este maravilloso programa. Les invito para que los que ya estén por allí muy listos allí a escuchar la programación, a participar, a hacer su reporte de sintonía, les invito para que hagamos unas palabras de oración, para que le digamos al Señor que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos bendiga a través de su palabra y que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Señor Dios y Padre, tú que eres nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites, por su gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, Señor. Ahora, Dios, con tu ayuda, reconociendo, Señor,
ese poder glorioso, ese poder maravilloso, presentamos a cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, a esta nueva generación que se está levantando, Señor, con arrogancia, muchos que no tienen temor de Dios en sus corazones, muchos que están dudando de la existencia tuya, Señor. Pero te rogamos, Señor, que a través de tu gracia, permite, Señor, que esa gracia tuya sea derramada en el corazón de nuestros hijos, de nuestras nuevas generaciones que se están levantando. Necesitamos, Señor, que esa gloria tuya pueda penetrar lo más profundo del corazón de cada uno de estos muchachos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, les dejo en estos momentos con una maravillosa página musical. Alegría a tu corazón. Vivir así, siempre pegado a tu costado, sin separarme de tu lado y recostado en tu pecho. Vivir así, siempre doblando mis rodillas, entregándote mi vida. Quiero vivir así, nutriéndome con tu palabra y sentir en mi vida calma. Tu voz me susurra, ven a mí. Sentir que no eres fantasía y sentirte en mi vida. Así es como quiero vivir, bien cerquita de ti. Así quiero vivir. Escuchar cada mañana tu dulce voz, abrigar mi alma con tu calor. Así es como quiero vivir, bien cerquita de ti. Vivir así, aún prefiriendo morir por causa de mi amor a ti, sin importarme nada. Sé que al fin, si estás conmigo, seré feliz. En la tristeza podrás sonreír. Quiero vivir así, perfumar tu altar con alabanzas que salgan del fondo de mi alma. Que sonrías
apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Amén, amén. Bendito es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Continuamos con esta maravillosa programación, este programa de formación y orientación juvenil. Gracias al Señor Jesucristo porque estamos aquí en esta maravillosa emisora Ebenezer, tu radio de vida, esa radio que te hace compañía a esta hora de la noche, llevándote maravillosos mensajes, consejos de la palabra del Señor y canciones que exaltan el nombre del Señor y que llevan un hermoso mensaje a tu vida. Gracias al Señor Jesucristo por ese gran amor con que Él nos ha amado. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que están allí en Jeremías capítulo 6, el verso 16. Verso 6 de capítulo 6 de Jeremías, verso 16. Unos versículos especiales para el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama los millennials. Alguno preguntará, bueno, ¿qué son los millennials? Pues dentro de unos momentos vamos a estar hablando acerca de esta nueva generación, que son aquellos jóvenes, aquellas personas nacidas más o menos entre 1980 y 1995. Son jóvenes y personas que tienen de 23 a 37 años de edad, que están siendo allí como marcados con algunas ideas y con algunos aspectos fundamentales en la vida para distinguir a estos jóvenes millennials. Entonces, la palabra del Señor nos dice allí en Jeremías, dice, el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no queremos seguirlo. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos está hablando allí, el profeta está diciendo, el Señor a través del profeta está mandando a que se paren en los caminos y que pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es ese camino antiguo? ¿Cuál es ese sendero antiguo para caminar por ese camino? Pero la gente dijo, no queremos seguirlo. Y estamos viviendo en un mundo, en una generación, en un momento en que la gente, muchas personas no quieren escuchar de Dios. Están hastiados de escuchar el evangelio, de escuchar religiones, de escuchar esto que ya la gente, muchos millennials, estos jóvenes, algunos dudan de la eficacia de Dios, algunos no quieren escuchar hablar de Dios, solamente quieren saber de la tecnología, solamente quieren ser personas cada día mantener allí más en las redes sociales, informándose o más bien desinformándose, porque son tantas las cosas que pasan allí en un momento que se pasa y se pasa y se pasa, y miramos tantas cosas en un momento que realmente los jóvenes están llenando la cabeza de tanta información, pero no quieren escuchar nada de Dios, simplemente de los afanes de esta vida, de adquirir algún tipo de conocimiento, pero no un conocimiento realmente con bases sólidas, sino un conocimiento ficticio. Entonces el Señor nos dice a través de su palabra que nosotros debemos preguntar por la senda antigua, preguntar por ese buen camino, preguntar cómo han vivido, cuál ha sido la senda antigua, cómo han vivido las generaciones pasadas, cuál ha sido el mandato divino, y caminar por esas sendas antiguas, porque hoy en día lo que miramos es una total desinformación. Se está queriendo implantar nuevas leyes
quitando algunos principios, algunas bases fundamentales, para que nuestras nuevas generaciones puedan estar distorsionadas, no puedan estar seguros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que hay otra clase de fundamentos que se quieren establecer, y nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos creído en el Señor, queremos seguir anunciando, queremos seguir llevando ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación, ese mensaje de la cruz, ese mensaje que ha sido predicado por más de 2000 años, y que antes de la venida de Cristo a la tierra, ya también se hablaba de Dios, se hablaba de Jehová, de Yahvé, y nosotros a través de la palabra del Señor entendemos que nuestro Dios es el mismo, que no tiene principio ni tiene fin, y que es Él el que ha ordenado que preguntemos por esas sendas antiguas para caminar por ese buen camino. Los dejo en estos momentos con otra hermosa página musical y les invito para que hagan su reporte de sintonía al numeral 312-522-1144. Cuando sientas morir, que sepas que yo siempre estaré para ti. A tus pies arde mi corazón.
brazo fuerte cuando sientas morir. Amén, amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos aquí en esta maravillosa programación de el programa del día de hoy, formación y orientación juvenil. Quiero saludar por allí a los siguientes jóvenes, allí en la vereda Santa Clara Baja, saludando a Natalia Rosero, también a Jacqueline y a John Anderson Rosero. Un saludo muy especial para esos jóvenes en el nombre del Señor. También para la hermana Caterine, para Davián y para Eibar Hoyos. Un saludo muy especial para esta familia Hoyos en el nombre del Señor Jesucristo. También estamos saludando por allí a Andrés Ibarra. Un saludo muy especial para este joven en el nombre del Señor. También un saludito muy especial para Adrián, Kevin y Camilo Díaz. Un saludo muy especial para esta familia en el nombre del Señor. También para Alexander Renza. Estamos saludando en el nombre del Señor. También por allí para Hermenson y Daniela Ruiz. Estamos saludándoles en el nombre del Señor. También estoy saludando por allí en la vereda Santa Clara Baja a Fabiana, Felipe, a Dana y a Santiago Ibarra. Un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. También por allí en Santa Clara Alta quiero saludar a Luisa Rudas. Un saludito muy especial para Luisa, que el Señor la bendiga, esta joven Luisa Rudas, que el Señor la bendiga y la ayude hoy y siempre. También para Rafael Quinayas, para William Quinayas, para Lina y Diana Quinayas. Les estamos saludando en el nombre del Señor. También por allí para Eduard Ruano. Eduard, un saludito en el nombre del Señor Jesucristo. Allí saludando a nuestro hermano Pedro, a nuestra hermana Hilda y a su niña. Un saludo muy especial para esta familia en el nombre del Señor. También un saludo muy especial para Esteban y Diego Beltrán. Les estamos saludando en el nombre del Señor. También a Hernaín y Marly Torres. En el nombre del Señor, un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, como dije antes, este programa, hoy tenemos un tema especial que se llama los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Estábamos diciendo que son aquellos jóvenes que han nacido entre 1980 y 1995 y que tienen algunas características propias, los nacidos en esta edad. Porque han sido aquellos que nacieron ya prácticamente cuando empezó la tecnología, empezaron a salir los primeros celulares, cuando empezaron allí los primeros computadores. Y bueno, ya se fueron creciendo en esta edad de la tecnología. Y muchos de ellos se han metido allí tanto en las redes sociales que para ellos, muchos de estos jóvenes les parece imposible cómo vivíamos nosotros los antiguos, los que somos de esa edad hacia atrás. ¿Cómo pudimos vivir sin tecnología? ¿Cómo investigábamos? ¿Cómo nos comunicábamos? Para ellos les parece imposible que nos pudiéramos comunicar a través de cartas, que las cartas llegaran por allá a 1 o 2 meses después de haberse escrito y muchas cosas por el estilo. Ellos no entienden cómo sería la vida sin las redes sociales. Pero nosotros que la vivimos, la disfrutamos porque era una vida mucho más amigable, una vida más familiar, una vida más cercana, una vida más de tú a tú. Pero hoy hay realmente amistades muy ficticias y se están creando ideas falsas todo el tiempo. Aparecen allí imágenes de familias, de parejas felices, de personas felices tomándose una selfie, allí en
en una mesa comiendo, en una mesa divirtiéndose, por allí en una fiesta. Y bueno, se están creando ideas falsas porque muchas veces detrás de todas esas fotos que aparecen felices y que se ven muy bonitas, a veces detrás de toda esa felicidad aparente no es todo lo que se aparenta, no es todo lo que se ve allí. ¿Por qué? Porque los millennials están buscando simplemente una forma de aceptación, de captar la atención de las demás personas, y es como si estuvieran gritándole a todo el mundo que hoy estoy triste, hoy estoy alegre, hoy me siento así, hoy me siento así, hoy comí de esto, hoy comí aquello, hoy salí allí, hoy salí allá, y estamos como gritándole al mundo, a los que de verdad nadie le interesa muchas veces nuestra vida, pero queremos estar allí haciendo publicidad a todo momento. Y realmente, como dije, a veces esto no es todo una verdadera felicidad. A veces allí hay mucho teatro, allí hay mucha falsedad en todo aquello que se presenta. Qué bueno que podamos, los jóvenes, los millennials, pudieran entender cómo nosotros vivimos en los años 60, los años 70, los años 50, cómo era que se vivía en familia, en amistad, en vecinos, y cómo era que se vivía una vida de tú a tú, como dije antes. Entonces, qué bueno es que podamos como hacer un pare, aunque esto ya realmente es difícil detenerlo, esto ya no sé qué, esto no se puede detener, esto ya llegó, la tecnología llegó y llegó para quedarse, y cada día se va aumentando más. Lo que nosotros debemos hacer es tener mucha sabiduría y aprender el dominio propio. ¿Cómo es que nos vamos a dominar? Y vamos a dominar las redes sociales, y no que las redes sociales nos dominen a nosotros. Bueno, no sé, hermano Fernández, si por allí habrán reportes de sintonía, y si no, nos vamos con otra hermosa página musical. Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te entregará. Jesús mi Salvador, un día
gracia del Señor y su verdad soy libre por su amor. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Bendito es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Continuamos aquí con nuestro programa de formación y orientación juvenil. Gracias al Señor. Quiero saludar por allí en la ermita. Quiero saludar a Andrea y Andrés Muñoz. Un saludo muy especial para ellos allí en la vereda La Ermita. También a Paola y a Deiber Ortega. Un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor y allí toda la familia Ortega. También saludando por allí a Daniela Cano y toda la familia Cano. Un saludo muy especial para esta familia, la familia Cano Iles. Un saludo especial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por todo su amor y su bendición. Y nosotros lo que queremos seguir es transmitiendo este mensaje a las nuevas generaciones de que existe un Dios y que Él ordenó, dejó escrito unos preceptos, unos mandamientos para cumplirlos y obedecerlos si queremos, oiga bien, si queremos un final dichoso para nuestras almas, para si queremos ir a heredar la vida eterna. El Señor no está obligando a nadie. Él no obliga a nadie. Simplemente Él dejó dos caminos. Hay personas que dicen, pero es que el Señor no es tan injusto para que me vaya a condenar. Yo no creo que el Señor, siendo lleno de amor, me vaya a condenar. Pues déjeme decirle que el amor del Señor es eterno, pero que hay unos compromisos los cuales nosotros debemos cumplir, hay unos deberes, así como nosotros los padres de familia colocamos allí algunas responsabilidades para que nuestros hijos las cumplan, así nuestro Dios también. Él dejó los dos caminos para que cada uno escoja dónde quiere llegar. Si tú quieres llegar supongamos, si tú quieres viajar y llegar a Bogotá, tienes que tomar un bus o un vuelo que vaya a Bogotá. No te puedes ir por otro camino. Entonces, igual sucede con la salvación. Si quiero llegar al cielo, tengo que tomar ese vuelo que me va a conducir a la vida eterna, y ese vuelo tiene que haber unos requisitos. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor Jesucristo y podemos llegar a heredar la vida eterna. Bueno, quiero saludar por allí en el Alto Frutal a Anayibe Hoyos. Un saludo muy especial para la familia Hoyos, allí el hermano Francisco, la hermana Margarita. Un saludo muy especial para los niños allí en casa. También quiero saludar a nuestra hermana Margot, a su familia, Sofía, esta familia Collazo Garzón, a David. Un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. También para los hijos de nuestro hermano Jefferson Erazo, saludando allí en el Alto Frutal a estas familias, que el Señor les bendiga y les ayude. También por allí en la tribuna a Ever Anacona, hijo de nuestra hermana Amparo Anacona. Sabemos que hemos estado orando por los hijos de nuestros hermanos. Seguiremos orando por los hijos de cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor bendiga a estas familias, a estos jóvenes, haciéndoles entender este camino de salvación, haciéndoles entender el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio maravilloso? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios, el Señor, vino? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Así que
en nuestro tiempo debemos aprender a no tener tanto esas relaciones superficiales, esos amigos ficticios por las redes sociales. Nosotros somos de carne y hueso y necesitamos relacionarnos con personas reales. Oiga bien, necesitamos relacionarnos con personas reales, porque en un momento de fracaso o en un momento de tristeza, en un momento de alegría, es bueno celebrar con personas reales, que podamos sentir ese abrazo, que podamos sentir esa amistad cerca, que podamos sentir esa cercanía de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. Entonces, es muy bueno que nosotros podamos tener esas relaciones interpersonales, que podamos tener más cercanía con esos seres amados, con esos amigos, con esas personas, y no solamente allí a veces con personas que ni siquiera a veces sabemos quiénes son y que quizás nunca las vamos a distinguir personalmente. Entonces, qué bueno es que podamos tener y contar con personas de carne y hueso, personas reales, porque hoy en día los videojuegos y muchas cosas se están incrementando para tener relaciones muy superficiales. Bueno, nos vamos en estos momentos con otra hermosa página musical. Es así, acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas Propósitos siempre hacemos, propósitos de cambiar, pero de nada nos sirve si volvemos a fallar. Llevemos nuestras promesas a Cristo, quien siempre está dispuesto siempre a escucharnos si hacemos su voluntad. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. Sus vanidades me quieren esclavizar, pero yo estoy aferrado a la roca celestial. En Cristo todo lo puedo, yo lo debo declarar, y voy rumbo hacia la meta y nadie me podrá apartar. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. Hasta el día final.
fuerte cuando sientas morir. Amén, amén. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, en estos momentos vamos a dar inicio a esta maravillosa conferencia del día de hoy, donde nos van a hablar de los millennials. Así que les invito para que estemos muy atentos a qué nos quieren decir en esta noche con esta maravillosa enseñanza. La generación de los millennials, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué los sociólogos están tan interesados en esta generación? Hoy tenemos con nosotros al pastor Javier Bello para tratar de este tema. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, pastores. Es un privilegio para mí estar con ustedes aquí. En verdad, se les quiere mucho por Paraguay. Ese amor es recíproco, no te preocupes. Sí, ya lo he sentido. Ya lo he sentido. Tú sabes que yo tengo un doble interés en este tema. Primero, para aprender más de los millennials con alguien como tú. Y para saber si Sujel es un millennial o no, porque él piensa que él es un millennial. Yo quiero que tú me digas si él lo es o no. Bueno, yo creo que evaluamos sus características durante el programa, podemos llegar a la conclusión al final, si es que uno es millennial. Este es un hombre que sabe salirse debajo de la rueda del camión. Javier, ¿quiénes son los millennials? Bueno, pastor, yo antes de contestarte eso de una manera directa, quiero decirte que podemos ver que el mundo está tratando de explicarse a sí mismo. Así que esta mayoría de conceptos de los cuales vamos a tocar hoy, la mayoría de ellos fueron acuñados por hombres que tratan de explicar las cosas dejando a Dios de lado. Así que creo que mucha de esta tecnología tenemos que manejarlo con mucho cuidado para poder en verdad entender qué es lo que está pasando aquí. Tú me dices que esto es un enfoque sociológico, sí, netamente. Sociológico, antropológico y yo diría con un fuerte tilde empresarial también. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son los millennials? Bueno, los millennials, así como tales, no hay un consenso estricto de un año exacto en el cual nacieron y hasta dónde son, pero la mayoría de los sociólogos están en que son los que nacieron entre el 1980 y el 1995. Así que sería la gente que comprende entre 23 años aproximadamente a 37 años. Es lo que estos sociólogos, antropólogos están manifestando. ¿Hay alguna evidencia de que por qué son tan exactos con esas fechas? Bueno, como te dije, no hay una exactitud porque hay... Pero tú dices del 81 al 95, ahí hay una cierta exactitud, un periodo muy definido. Lo que pasa es que cuando yo investigué esto, vi que, por ejemplo, consultoras y lugares de entrenamiento como Dale Carnegie dicen una cosa, entidades bancarias que están estudiando bastante esto dicen otra cosa, y hay un rango aproximado que entre este desacuerdo oscila entre el 80 al 95, es lo que más se balancea. Si uno inclusive busca en Wikipedia, ellos dicen que los millennials comprenden de esos años de nacimiento. Yo quiero conocer mejor los millennials y me gustaría que tú me dieras esas características que ellos tienen y por qué son tan atractivos para los sociólogos. Vamos a ver esas características. Bueno, estos sociólogos manifiestan que los miembros de una generación son este colectivo que han sido expuestos a circunstancias que le han marcado en mayor o menor medida de acuerdo al país donde nacieron, de acuerdo al nivel socioeconómico que cada uno posee. Pero una característica de esta generación millennial es que es la generación de la hiperconexión. Uh-huh. Y cuando se dice hiperconexión es que ellos tienen ese enlace comunicativo como ninguna otra generación tuvo. Esta es la generación que vio salir el internet masivamente, entonces están constantemente acostumbrados a recibir respuestas rápidas. De hecho, que habíamos hablado con el pastor Sujel antes que comience el programa, que él es de los que escribía cartas y él me estuvo diciendo años atrás, hace muchos años y caballos atrás. Javier, pero tú estás delatando al pastor Sujel. Sí, pero es que eso es real, porque yo tengo un recuerdo con mi abuela que ya ha fallecido, que ella en su cama tenía
una mesita al lado con un cajoncito en el cual ella tenía cartas que eran de suma importancia para ella, y ella me decía que ella esperaba esas cartas 20 hasta inclusive un mes de tiempo, cosa que hoy ya no ocurre. Si uno hoy manda una carta es por romántico. Explícale al público lo que tú decías antes de que empezáramos el programa, que cuando tú tenías amores con la que hoy es tu esposa, con Gloria, ¿cómo tú esperabas esas cartas cuando tú vivías en Guatemala? Pero todavía éramos simplemente amigos. Amigos, bueno, Sí, pero... un amigo con... Sí, un amigo. Está bien. Tenía un ministerio especial. Sí, siguen de amigos hasta ahora, ¿verdad? Sí, más o menos. No, pero realmente ese tema es importante porque obviamente nosotros no estamos en los millennials, a pesar de tu broma de ahorita. No, pues yo creía que tú estabas en los millennials. No, hace un poquito que salí de ahí. Pero, sin embargo, nosotros ya hemos absorbido características de esta generación. Y el ejemplo que ponía era ese, que yo enviaba una carta. Yo vivía en Guatemala en la década de 1979. Mandaba una carta aquí a República Dominicana, tardaba como 10 o 15 días en llegar, luego 10 o 15 días la respuesta, y yo sabía que tenía que esperar. Eso me desarrollaba la paciencia. Pero ahora mismo, yo esta mañana le mandé un WhatsApp a Eduardo para hacer una pregunta, y mientras Eduardo no me respondía y yo no veía su respuesta en el WhatsApp, yo estaba inquieto porque tenía que tomar una decisión. Pero tú no tardaste ni siquiera 2 horas en responder. No, yo estaba en una reunión y tan pronto salí de la reunión, vi el WhatsApp. Pero ya esa impaciencia es parte de nuestra generación, seamos millennials o no. Ahora, es indudable que yo veo, por ejemplo, yo tengo una nieta de 11 años y un nieto de 9 años, y la manera como ellos se manejan con la tecnología para mí es sorprendente. O sea, a veces mi esposa tiene que darle el celular a mi nieta para decirme, arréglame eso, que yo no sé cómo funciona tal cosa. Y es mi nieta de 11 años que tiene que resolvérselo. Entonces eso te dice algo de esta generación que ha nacido en esta época de la internet, de las redes sociales, porque ahorita tú hablabas de la internet, pero yo creo que más que el tema de la internet como tal, es el tema de las redes sociales. Esta es la generación que vio nacer el Facebook y que de paso ya está pasado de moda casi. El Instagram, el WhatsApp, el Snapchat, toda la cosa que ahora hay ahora mismo para conectarse con la gente. Sí, totalmente. Es una generación que en ese sentido tiene características que son muy peculiares. A mí me gusta cómo lo define un artículo, que son nativos digitales. Han crecido en el mundo dominado por la tecnología y no han tenido que adaptarse a ella como nosotros. Exactamente. Sí. Es que estamos en la época del actualízate o perece, porque es prácticamente así. Entonces, esta generación, como le estaba diciendo, es una generación hiperconectada. ¿Por qué? Por todo el fenómeno de las redes sociales, del Snapchat, WhatsApp, del Instagram, del Pinterest, del Facebook, que ya inclusive está pasando. Ahora, déjame hacer una pregunta, Javier. ¿Cómo se mantienen en todas esas redes diferentes? ¿Cómo el tiempo les alcanza para eso? Bueno, para mí eso es un fenómeno. Bueno, yo creo que el tiempo que esta generación o los jóvenes de hoy están pasando en estas diferentes redes ya es un tiempo, ya es una cantidad insana. ¿Por qué? Porque en verdad estamos hablando ya de un nivel de adicción en cuanto a estas cosas. Y también estamos hablando de una obsesión por atraer a esta nueva plaza pública virtual. Hay gente que se obsesiona por cuántos me gusta o likes tiene por cada publicación, cuántos ven su foto, quiénes le eliminaron, quiénes le agregaron. Entonces, el tiempo que los jóvenes de hoy están pasando en estas redes, yo creo que ya no son... Y es indudable que todo este tema de los me gusta y todo eso ha alimentado el narcisismo que todo el mundo tiene, porque todo el mundo después de la caída tiene un rasgo narcisista, pero el narcisismo de esta generación se ha incrementado de una manera increíble. Y es que como cuando tú lo ves en la pantalla no se ve tan extraño, pero yo leí el otro día un chiste que cuando tú lo analizas no es tan chistoso después de todo, pero el individuo decía, yo decidí salir por la calle
y gritarle a todo el mundo lo que yo comí ese día, los sitios que yo visité, ponerme al lado de las conversaciones de personas que yo ni conozco y decirle me gusta o no me gusta, y estoy tratando de ver cuántos seguidores puedo obtener. Ya tengo 2. Tengo un policía detrás y un psiquiatra. O sea, es que es una locura que tú te pares que en la calle a gritarle a todo el mundo que tú comiste, pero eso es lo que hace la gente por el Instagram o todavía lo que usan Facebook para ese tipo de cosas. Es extraño. Tú estás vendiendo tu vida, o me siento triste, me siento alegre, porque tú tienes que gritarle a todo el mundo, millones de personas, cómo tú te sientes. También quiero decir algo, que esta generación está como construyendo vidas que producen frustración en otros. ¿Por qué? Porque lo que suben a las redes son vidas falsas. Todo el tiempo felices, tomando un café aquí, un selfie en tal lugar, y es como que uno ve de la otra persona algo que en verdad no es. Hay gente que estoy aquí con mi esposa abrazado, pero tal vez detrás de esa fotografía vuelan platos. Entonces se vende mucha falsedad también por medio de todas estas redes sociales. ¿Tú crees entonces, en cierto sentido, que ese exceso de socialización es fruto más de uno darse a conocer o proyectarse en el medio en el cual está? Sí, es que todo este fenómeno da la capacidad a las personas que sean mini estrellas. Entonces eso es lo que uno busca. Uno busca que cuando uno escribe algo en el Facebook o graba un video en vivo, cuanto más reproducciones tiene, uno mejor se siente. Es como buscar fama fugaz todo el tiempo, y inclusive se compiten quién hace una locura más que la otra para captar la atención de las personas. Yo leía que una característica es que esas personas en las redes se asocian con aquellos que tienen los mismos intereses que ellos y no que viven en el mismo espacio geográfico. Sí, pero entonces, imagínate, Eduardo, para poner un ejemplo personal, tú y yo tenemos ¿cuántos años conociéndonos? 37 juntos. 37 años. Nuestros hijos crecieron juntos, tu esposo y mi esposa tienen una amistad. Hemos tenido que pasar problemas, hemos tenido que enfrentar dificultades, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso no pasa en las redes, y por lo tanto tú tienes muchas relaciones superficiales. Es muy fácil ser amigo en Facebook. Lo difícil es ser amigo en la práctica y tener que enfrentar a veces que no estamos de acuerdo en alguna cosa, que un día por causa de mi pecado, del pecado de Eduardo, uno dice una respuesta que no fue del todo agradable y tú tienes que resolver ese problema, y aún así mantener la misma amistad por 37 años. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a lucir eso en las próximas décadas en los jóvenes que se están enclaustrando frente a una pantalla o frente a, ya sea de la computadora o del teléfono, y no se están relacionando realmente con seres humanos de carne y hueso? Bueno, pastor, yo creo que esto lo que va a producir es que la interrelación personal se frustre y cada vez más haya una lejanía entre personas cercanas. Porque lo impresionante es que vos ves en un restaurante de 2 personas tal vez tomando un café, y mientras toman el café uno está con el celular hablando con otra persona. Y lo triste es que tú lo ves un esposo y una esposa, sí, el padre con sus hijos y todo el mundo en su propio mundo. Sí. Leía que a esa generación la llaman la generación Peter Pan. Sí, porque han prolongado su infancia, es lo que los sociólogos dicen. O la adolescencia. O el mito de la adolescencia. Sí, son adultecentes. La adolescencia antes terminaba a los 18, ahora termina a los 35. Sí. También veía que esa generación ha tenido acceso a una buena educación y tiene muy buen nivel académico. Sí. Bueno, una de las características de esta generación, a lo que se llama generación millennial, es que tienen un acceso a la información que ninguna otra generación tuvo. Así que ellos pueden descargar información de todo tipo, ver todo tipo de tutoriales, de cómo hacer lo que sea en tiempo real. Es la generación que ha rechazado y va rechazando cada vez más de a poco
los canales de aire, porque ellos quieren ver lo que quieren ver, cuando quieren ver y cómo lo quieren ver. También es una generación que ha sido acostumbrada a constantes innovaciones, cosa que ha creado en ellos pros y contras. Pero porque son bastante innovadores, son bastante creativos, pero a la vez también están muy satisfechos, siempre quieren algo nuevo. El millennial es, para que la gente comprenda, es el que guardó su información en un disquete, poco tiempo después quemó discos, CDs, poco tiempo después usó la USB y cada vez en mayor capacidad hasta llegar a teras, y ahora sube a las nubes. Entonces constantemente, o a la nube. Y uno podría decir, sí, pero el pastor Sujé podría decir, o usted, pastor, nosotros también hicimos eso, pero esta generación hizo eso en un periodo de formación. Ellos alcanzaron su adultez con el cambio de milenio, de hecho que de ahí viene la palabra millennials, porque ellos reciben, o mejor yo, nosotros recibimos el milenio, y todas las tecnologías y todas las innovaciones. Entonces eso es algo que tiene también pros y tiene también contras. ¿Cuál es la actitud del millennial frente al trabajo, ya que está acostumbrado a relacionarse vía las redes y menos con el contacto personal? Pastor, imagínate que aproximadamente, para ser justo a todos los estudios que he investigado, comprenden de 23 a 37, 38 años. Entonces estamos hablando de que es la masa laboral operativa mayoritaria en las principales capitales del mundo o ciudades importantes. Así que por eso es que hay mucho interés en entidades financieras, y yo inclusive estuve viendo los estudios que un banco muy importante que también sé que hay aquí en República Dominicana, también está en mi país, hace acerca de estas personas, porque representan una masa laboral importante. Entonces, como el millennial, bueno, estos estudios dicen que el millennial quiere un jefe cercano, no quiere más ese jefe distante, sino quiere un jefe cercano, quiere un jefe que lo trate bien. Él quiere un ambiente, dicen chill, quiere un ambiente cómodo, quieren sentir un propósito, quieren que le permitan usar ropa relajada, quieren que haya una motivación colectiva. Ayer estaba oyendo un programa, viendo en YouTube, un programa sobre por qué hoy día muchos jóvenes se han alejado de la música clásica. Y un joven estaba explicando, un joven músico, decía que los jóvenes quieren hoy una experiencia diferente, no ir a un teatro donde tú te sientas y escuchas a los músicos allá lejos, con los cuales tú no tienes ninguna interacción. Y él decía, qué diferente sería si hubiera una interacción más cercana y tú pudieras incluso hasta meterte en la tarima e interactuar con los músicos mientras ellos están haciendo lo que están haciendo. O sea que aún no solamente en el trabajo, ese anhelo está ahí en otras áreas. Y la verdad que el video me pareció súper interesante de cómo ayudar a que la música clásica continúe siendo consumida en el día de hoy, porque sigue siendo una música que cualquiera puede escuchar, es una música atemporal. Entonces, en ese sentido, creo que eso impacta no solamente el trabajo, impacta muchísimas otras cosas. Javier, yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cuáles son los pros y los contras que se le atribuyen a esa generación milenial. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bendito es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí vamos con la primera parte de esta maravillosa enseñanza. Así que esta enseñanza es muy importante para cada una de nuestras vidas. En este momento les dejo con una hermosa página musical y ya regresamos con la segunda parte de esta enseñanza. Las pisadas es porque no me quiero perder, aunque por muchas veces tenga que
acepté a Él. Prometí seguirle hasta el fin y no me cansaré, siempre lucharé. Pues con la fuerza de Jesús el triunfo tendré. Son las pisadas de Jesucristo que yo voy siguiendo. Hasta cansarlo es mi deseo verlo y contemplarlo. Son las pisadas de Jesucristo que yo voy siguiendo. Hasta cansarlo es mi deseo verlo y contemplarlo. Si le sigo a Cristo las pisadas, es porque no me quiero perder. Aunque por muchas veces tenga que sufrir, pero al final Dios me dará un galardón. Desde el día que le acepté a Él, prometí seguirle hasta el fin y no me cansaré, siempre lucharé. Pues con la fuerza de Jesús el triunfo tendré. Son las pisadas de Jesucristo que yo voy siguiendo. Hasta cansarlo es mi deseo verlo y contemplarlo. Son las pisadas de Jesucristo que yo voy siguiendo. Hasta cansarlo es mi deseo verlo y contemplarlo. Javier, antes de que tú nos expliques a Sugel y a mí y a todo nuestro público cómo se desenvuelve un millennial en las diferentes áreas de la sociedad, hay algo que a nosotros nos llama la atención. Es que tú, todas tus cosas y tus mensajes lo escribes en ese cuaderno o en otros cuadernos. Explícanos eso. ¿Eso es un déficit en tu millennialismo? Bueno, no. Bueno, eso fue un golpe. Eso fue un golpe bajo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la verdad que yo tengo la costumbre. Perdón, esa es una vena poética que tú tienes, literaria, de la cual no te has podido... Sí, no, yo de eso no me he podido sacar y no quiero sacarme eso. Ah, okay. Yo estoy acostumbrado a escribir, de hecho que yo soy pastor y yo mis sermones los escribo. Pero si yo tomo ese cuaderno, ahí hay unas cuantas cartas de amor para tu esposa, déjame ver. No, acá en la tapa de atrás hay unos cuantos corazoncitos. Vamos a poder leer alguna de esas cartas después para el público. Ahora, perdón, de verdad, tú haces tus sermones escrito a mano, manuscrito. Él estudia y lo que estudia él lo apunta. Wow. Él no lo escribe. Un hombre tan tecnológico como él, pues, así que Eso sí me ha sorprendido. Sí, yo leo en mi tableta que está aquí. También escucho varios sermones, pero al final lo escribo todo a mano. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con la pregunta que Eduardo te hizo. Ustedes tienen 3 niños, ¿verdad? Sí, 3 niños. 3 niños. ¿Cuál es el mayor? ¿Qué edad tiene? Bueno, la mayor se llama Agostina, tiene 6 años. Tiene 6 años. Bueno, está comenzando a leer. Sí. Quizá la pregunta va a ser difícil responderla porque todavía estamos mirando hacia el futuro, pero yo me pregunto, si el hecho de que hoy día los muchachos ven a sus padres leyendo en la tableta, porque tú tienes, me imagino, un Kindle, o debes tener Logos, o no sé, un software de esos, de estudio bíblico. Cuando yo veía a mi padre leer un libro,
Eso fue lo que incentivó tanto en mí como en mis hermanos el hábito de lectura. Pero en el día de hoy los muchachos ven a sus padres con una tableta en la mano, o un iPad, o un Kindle, y ellos no pueden saber si tú estás jugando un jueguito, si tú estás leyendo. ¿No es eso contraproducente para incentivar el hábito de lectura en el muchacho? Bueno, yo creo que sí. Ahora, en mi caso, mi familia, es híbrida la cosa, porque yo soy de los que tiene el comentario completo de William Hendrickson y Kistemaker, entonces, y lo tengo en físico. En físico. En físico. Okay. Entonces, cuando yo quiero consultar de esos comentarios, yo los saco en físico. Entonces, cuando mi hija entra a la oficina donde yo preparo los sermones, hay como algo híbrido, porque está la tableta y están como 4 o 5 libros abiertos. Ahora estoy predicando el Sermón del Monte y tengo Martin Lloyd Jones abierto en un lugar, Hendrickson, MacArthur, también tengo prendida en la computadora sermones que estoy escuchando. Entonces es ya algo híbrido. Entonces el niño ve eso, ve la parte digital mezclada con la parte física. Sí, eso es en tu caso, de manera pero específica. yo sé que, por ejemplo, lo dicen ustedes en Paraguay, según Eduardo me ha dicho, ustedes tienen muchos matrimonios jóvenes. Yo creo que el 90%, 80-90% son millennials. El 90%, sí, serían de esa edad a la cual le atribuyen el adjetivo millennial. Sí. ¿Y alguna vez han discutido este tema, ustedes, ya sea en una reunión formal o informal, el hecho de qué impacto puede tener eso en la vida de los muchachos? O tal vez sí, lo hemos hecho. Inclusive nosotros tratamos de a nuestra hija incentivarle el hábito de la lectura con libros. De hecho, que el colegio en el cual ella está, gracias a Dios, fomentan mucho eso. Pero también hay una interactuación con la virtual, porque ya mis niñas son nativas virtuales. Claro. Eso es claro, no tienen redes sociales, no, eso va a pasar mucho tiempo hasta que le permitamos tener eso, porque son de 6, 2 años y 10 meses, pero prácticamente es algo imposible de evitar que tengan cierta influencia de lo virtual. No, y yo no, por si acaso, no es que yo estoy en contra de la lectura en dispositivos digitales, porque de hecho yo lo hago. Yo sigo prefiriendo el papel, porque puedo rayar, porque puedo hacer, pero ya, por ejemplo, tú tienes algunos apps en el digital, como Goodreader y puedes hacer muchísimas cosas. En el mismo Kindle, lo que sea. Sí, cuando yo comienzo un sermón, digo, abran sus Biblias o abran sus aplicativos y comienza el sermón. Sin embargo, quito el sin embargo, aún debo reconocer que el leer en dispositivo tiene ventajas que el papel no tiene. Por ejemplo, el otro día yo necesitaba leer un libro ese día porque me habían pedido un endoso de algo y yo tuve que sencillamente bajarlo en digital y ponerlo en mi iPad y comenzar a leerlo en el iPad. Providencialmente hoy me llegó una notificación que me había llegado un libro, uno siempre compra en Amazon o en una de esas tiendas virtuales, y me había llegado un libro. Cuando fui era un libro que yo había bajado hace 15 días atrás, pero ya llevo 15 días adelantado porque lo tengo en el iPad. Ahora ya me llegó en físico. Claro. Entonces tiene su ventaja, es más barato. Hay una economía de papel. Uno lo tiene ya. Exactamente, definitivamente. Y tú puedes, por ejemplo, organizar tus documentos. Por ejemplo, hay otro app, no sé si estoy haciendo propaganda aquí, pero una aplicación de GoodNotes que tú puedes tener muchos documentos muy bien organizados en un solo lugar, porque cuando tú escribes en un papel fácilmente se te puede extraviar. Entonces, por ejemplo, todo eso tiene su ventaja. Algo que creo que va a llamar la atención cuando tenemos estudios bíblicos, tenemos impreso en físico, en papel, los estudios, pero a los que no decimos, por ejemplo, enseñan sus iDrops y empezamos a pasar. Sí, lo transfieren. Sí, yo tengo una inquietud antes de analizar a los millennials en el matrimonio, la familia, en la iglesia. Algo que me llama mucho la atención es las características en el vestir. Es que ustedes no usan lo que nosotros llamamos ropa formal, como una chaqueta. ¿Te gusta andar así, con la camisa remangada? Yo estuve empezando a pensar que esto es un complot después No, es mi inquietud. Ahora fíjate que la pregunta difícil es haciendo Eduardo. Sí. Cabeza. Bueno, es que he estado cerca de un tiempo y entonces... yo conozco personas... es un espécimen, sí, ¿tú me entiendes? Sí. No, yo conozco personas que son bastante formales, así que no se podría decir que
que la gente que pertenece a esta generación se caracteriza estrictamente por la informalidad, pero sí hay una tendencia a la ropa cómoda y funcional. Pero las chaquetas son cómodas y son funcionales. Mira lo elegante que se ve su verbo con su chaqueta y su camisita azul, ¿no? No, sí, se ve muy... Gracias. Sí. Sin embargo, yo los sábados, todos los sábados, yo tengo que ponerme en jean y en un zapato muy cómodo, porque aunque yo trabajo en mi casa y es quizás el día que yo más trabajo es el sábado, porque me tengo que preparar para el domingo, pero yo no tengo que venir a la oficina aquí. Entonces no me tengo que poner una ropa más o menos, no formal, así de chaqueta, pero un poquito formal. Y yo necesito el sábado relajarme y el jean le envía un mensaje a mi cerebro de que estoy en un modo diferente. ¿Cómo le llaman a los pantalones de mezclilla ya? Que nosotros le decimos jeans aquí. Vaquero. Ok, Sí. para que me Bueno, entiendan. yo creo que la tendencia es a la funcionalidad. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas, inclusive las empresas que están adaptando sus ¿cómo sería? Sus formas de trabajo a esta generación, su entorno. sí, la mayoría están dejando de lado los uniformes o usan uniformes ciertos días no, y más que nada brindan que los empleados puedan tener ropa cómoda. Eso. ¿Ropa cómoda o informal? Vamos a llamarlo así. Yo creería que irían de la mano, sí, porque es cómodo, es algo versátil, algo más que nada con el cual uno pueda hacer cosas de una manera más veloz. Bien. Háblanos de ese millennial. Ya tú nos hablaste de él en el trabajo, en el matrimonio. ¿Hay una tendencia Sí. a casarse a una edad más avanzada? Háblanos del millennial. Bueno, en ese yo sentido. diría que la gente de esta generación está desorientada. ¿Por qué? Porque hay tanto bombardeo de información de todo tipo, de toda clase, de toda tendencia, que tanta información produce una confusión tal en la persona que los valores están totalmente trastocados. Uno puede leer religión en una ventana y en la ventana de al lado leer ideología de género, y en la ventana de al lado leer cómo se hace una puerta, y en la ventana de al lado leer lo que piensa el budismo, y en la ventana de al lado es tanta información que hay, y esta es la palabra, una desorientación, y hay como están como abrumados. Entonces, si bien creo que la generación que el cristianismo está demandando mucha razón, también creo que hay un libro que se llama Verdad Total, que escribió una mujer, Verdad Total, Sí, de Nancy Pierce. de Nancy Pierce, que justamente ella dice que gran parte de los jóvenes cristianos no sobreviven a la universidad porque cuando llegan ahí no pueden dar razón de la esperanza que hay en ellos, y ante tanto bombardeo de información, ¿Qué hacen? perecen, su fe se debilita, muchos declinan la fe, otros se Son vuelven absorbidos ateos, por el son medio. absorbidos. Entonces yo creo que esa es una característica muy fuerte de esto que está ocurriendo ahora. Y en el matrimonio en sí, se casan a una mayor edad. Esos matrimonios, ¿se ha hecho algún estudio, si tú sabes? Sí, si se ha hecho un estudio. ¿Son más duraderos, menos duraderos? Bueno, para empezar prefieren casarse a una edad avanzada, pasando los 30 la mayoría, no tener muchos hijos. También debido a esta desorientación de valores, el matrimonio y la familia no tienen el rango y el estatus que tenía para las generaciones anteriores. De hecho que por eso esta es la generación que está propugnando y empujando la ideología de género, el matrimonio homosexual, la redefinición de conceptos que en un momento dado eran sólidos, como familia, como la función del hombre, la función de la mujer, la crianza. Es la generación que no quiere decir sí o no a los niños, sino que quiere dar opciones. Es la generación que se levanta contra todo lo dogmático en toda área. Es sumamente relativista, es sumamente, en un sentido postmoderno, es sincrético, mezcla
mezcla todo, e inclusive cada uno puede tener como una especie de religión personal, porque toma un poquito del budismo, un poquito del cristianismo, un poquito del islamismo, y esta confusión es la que predomina. Interesante, ¿eh? El tiempo en el que estamos viviendo. Sí, yo diría, volviendo al tema de la educación que hablábamos del segmento anterior, que tú decías, y es verdad, que hoy día los jóvenes se exponen a mucha información, como tú decías ahora, tú puedes tener en una ventana una cosa, en otra. Sin embargo, al mismo tiempo se caracteriza por mucha información y poca profundización. Porque una cosa es tener muchos bytes de información variado, y otra cosa es que tú profundizas en un tema y te eduques en ese tema. Entonces, en ese sentido, esta generación, yo no sé si los millennials o todos nosotros, estamos siendo bombardeados. Tú ves un canal de televisión, y yo sé que ya los millennials prefieren ver eso no en el canal del aire, pero tú ves en un programa de noticias, yo no sé cuántas noticias en media hora, pero ninguna historia tú profundizas en ella. Y de hecho te vas haciendo insensible, porque tú acabas de ver de un terremoto que hubo en tal sitio, un tsunami que hubo en no sé dónde, e inmediatamente después los trailers de una película que están anunciando que es súper divertida, que es una comedia. Tú te vas insensibilizando al drama humano. El span de sensibilidad a lo que tú estás viendo en la pantalla dura lo que dura esa foto de la niña que fue rescatada, no sé, en la pantalla, y se acabó. O sea, que van de un tema a otro. Hay poca profundización en las cosas. De hecho, que cuando hablamos de administrar información a gente de esta generación, los expertos dicen que tiene que ser corta, que tiene que tener máximo de 3 a 5 minutos, sí, que es el tiempo que ellos duran de atención. De hecho, que eso es el fenómeno youtuber, que son pequeñas cápsulas de 5, máximo 10 minutos, donde uno tira una información y luego... Pero los medios lo que están pensando solamente al hacer eso así es captar más público, no en las consecuencias que eso va a tener. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener una sociedad así? De poca atención, de poca profundización, de poca capacidad de análisis sobre los temas porque no profundizan en ellos. Las consecuencias son y están siendo terribles, porque estamos hablando de que hay mucha información, pero hay poco análisis profundo. Entonces todo es efímero, todo es superficial. Entonces aquellas cosas en las cuales uno debería de meditar con tiempo, en esas cosas uno no le está dedicando el tiempo que corresponde. Entonces lo que ocurre es, volviendo a este punto que es la familia, todas aquellas cosas que deberían de ser pilares fundamentales a los cuales el hombre o la mujer debería dedicarle tiempo para entender qué son, qué función cumplen. Bueno, esta generación no le está dedicando tiempo a eso. ¿Por qué? Porque todo es efímero, todo es un flash. Y aquí también tenemos toda una corriente comercial y empresarial detrás de todo esto. De hecho, que por eso nacen los influencers, que son personas a quienes uno les da productos que ellos los exhiban, diciendo cualquier cosa, con tal que los exhiban, para captar personas todo el tiempo. Háblame de los millennials en la iglesia. Bueno, ustedes tienen una generación de millennials donde el 80-90% de los miembros son millennials. Bueno, con características específicas. Yo he estado allá. Pastor, quiero volver a algo que había dicho al inicio. Todas estas terminologías de las cuales estamos hablando ahora, millennial, el centennial, que sería prácticamente a los que entrarían en el rango de la adolescencia, como se conoce. Todas estas son terminologías que son acuñadas por personas que no tienen su mente sujeta a la palabra del Señor. Así que yo cuando hablo de estas cosas tengo mucho cuidado, porque hay muchas cosas con las cuales yo no coincido. Por ejemplo, el millennial es rebelde. Yo diría... ¿Es rebelde por qué? Yo diría el hombre, con su naturaleza, por naturaleza es rebelde. Es egoísta, es rebelde, es orgulloso, quiere hacer su voluntad. Creo que toda esta plaza pública virtual haría que se incremente un sentido narcisista, pero el hombre es narcisista de por sí.
Entonces, en la iglesia, ¿cómo tratar con esta generación en la iglesia? ¿Hasta dónde adaptarnos a esta generación? Porque yo creo que en cierta forma uno tiene que adaptarse a lo que está pasando. Yo creo que este programa es un testimonio de una adaptación el hecho que el tiempo, bueno, el nombre que han elegido es un nombre que habla de este sentimiento, entendiendo los tiempos. Así que tenemos que entender estos tiempos y usar estas herramientas para hacer avanzar el Evangelio. Así que uno dice, los millennials en la iglesia, esta generación en la iglesia, ¿hasta dónde adaptarnos a ellos? Bueno, esa pregunta tú me la vas a responder en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias al Señor Jesucristo por estas maravillosas enseñanzas que nos traen una gran orientación a nuestras vidas. Bueno, en estos momentos vamos a escuchar otra hermosa intervención musical y continuamos escuchando esta enseñanza del día de hoy. Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu
dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Javier, cuando cerramos en la última sección, yo preguntaba, ¿debe la iglesia adaptarse a los millennials o qué puede hacer para ministrarles? Pero Sugel quería decir algo. No, que tenemos que dejar claro que aunque es verdad que en esta generación los que nacieron en una época particular son nativos de la tecnología, manejan estos dispositivos mucho mejor que nosotros y todo lo demás, el hombre sigue siendo hombre y el pecado sigue siendo pecado y la necesidad de redención sigue estando allí, y nosotros tenemos que ministrarles a esta generación en cierta manera, tomando en cuenta las características que la diferencian, pero al mismo tiempo tomando en cuenta aquellas características del ser humano que no cambian nunca. Yo digo esto porque decía Francis Schaeffer, un pensador cristiano del siglo XX, si yo voy a otra cultura con el Evangelio de Jesucristo, yo tengo que aprender el idioma, tengo que entender la cultura para poder ministrar en una forma eficaz. Pero cuando ministre, voy a ministrar con el mismo Evangelio que se ha predicado durante 2000 años. Yo no voy a cambiar eso. Amén. Bueno, de la misma manera, dice él, yo tengo que entender a la generación de hoy. Y eso lo dijo Schaeffer hace 30 años, o no, más de 30 años. Schaeffer murió en el año 1985-84. Antes de su muerte, ya Schaeffer decía, nosotros tenemos que entender nuestra generación porque es diferente a generaciones anteriores. Hay cosas que nosotros ya no podemos dar por sentado, por ejemplo, que antes nuestros padres en la fe podían dar por sentado. El hombre crecía oyendo la Biblia y la Biblia era su lenguaje nativo. Cuando Spurgeon en el siglo XIX predicaba desde un púlpito, él sabía que las personas a las que él estaba ministrando estaban bíblicamente alfabetizadas. Hoy estamos predicándole a una generación que es bíblicamente analfabeta, en muchos casos, y no conocen las historias bíblicas. Yo me sorprendo a veces, bueno, no conocen muchas cosas, porque a veces uno habla hasta de obra de la literatura universal, porque hasta la educación en las escuelas ha cambiado, que personas de esta generación, jóvenes de esta generación, no saben, no tienen ni idea de qué estamos hablando. Spurgeon podía darse el lujo de citar a Jerjes en un sermón, y la mayoría de la gente sabía lo que era. Hoy día no se da historia universal, yo no sé cómo es en Paraguay, pero aquí la educación ha cambiado tanto, que ya la educación es más localista, y por lo tanto, en vez de estudiar historia universal, se estudia historia dominicana, y es una historia dominicana muy parcializada. Entonces, es una generación diferente, pero con la misma necesidad de siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ministrar
a las verdaderas necesidades de esta generación, a pesar del cambio dramático que ha ocurrido en la forma como reciben la información, cómo se interrelacionan con los demás a través de las redes sociales, entendiendo que el hombre sigue siendo hombre. No sé si hace sentido todo lo que acabo de decir. Bueno, la necesidad del hombre de Cristo es suprageneracional. No importa las características que tengamos nosotros, o los que tuvieron antes, o los que van a venir, necesitamos de Cristo. Del Cristo bíblico, necesitamos de comprender el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso no se puede cambiar nunca. La administración de la palabra, el exaltar la palabra de Dios como la herencia de la iglesia. La iglesia ha sido siempre la iglesia de Cristo. En cuanto a la adaptación, ¿qué tanto deberíamos de adaptarnos a esta generación? Podríamos adaptarnos en cuestiones de forma, en cómo ministramos ciertos mensajes. Por ejemplo, en nuestra congregación apelamos a que la gente vaya a la iglesia, pero también lo transmitimos en vivo por las redes sociales, por si alguien no pudo ir por fuerza mayor, o para gente que está en el exterior, en otros países también. O lugares distantes, allá mismo, ¿verdad? En Paraguay. Conocemos personas que no tienen iglesias sanas cercanas, entonces en verdad son casos que para ellos recibir la palabra a través de estos medios. Pero eso no es porque son millennials, es porque por alguna razón no pueden asistir a una congregación. Sí. Sin embargo, yo creo que sería un gravísimo error que nosotros digamos, bueno, mire, tenemos servicio los domingos a las 11 de la mañana, si usted quiere, diciéndole a la gente que está ahí sentada, ustedes pueden venir a la iglesia o pueden encender su live stream en sus hogares y en la comunidad. No, porque aquí hay algo que ocurre en la comunidad cristiana congregada en un mismo lugar que no ocurre a través de la internet. Amén. Yo entiendo que una persona puede oír un mensaje porque no tiene otra forma, porque está en no sé dónde y no hay iglesia, puede oírlo por internet, pero yo no alentaría a una persona que sí puede venir a la iglesia que no lo haga. O por ejemplo, se me ocurrieron varias cosas mientras hablaba ahorita del tema de que en algunas cosas somos diferentes, pero en otras somos iguales, y necesitamos también resaltar la igualdad. O sea, el hecho de que somos seres humanos igual que hace 10.000 años. Por ejemplo, hoy día se piensa que los millennials deben tener su espacio. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a ponerlos a ellos entre ellos mismos, y vamos inclusive a crear una iglesia de millennials. No, porque la iglesia de Cristo debe tener de todo. Debe tener gente rica, gente pobre, debe tener gente vieja, gente joven, diferentes gente madura, niveles educacionales. Gente de diferentes niveles educacionales. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia es que se trata de una comunidad que no tiene explicación sociológica. La iglesia no es un club social. La iglesia es una comunidad conformada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. La gracia de Dios. Y yo puedo amar a una persona que no es de mi edad, yo puedo amar a una persona que no tiene mi nivel socioeconómico, porque de eso se trata la iglesia. O, por ejemplo, vamos a predicar enviando twitters, o vamos a predicar como se ha hecho tradicionalmente, exponiendo un pasaje de las Escrituras en su contexto, explicando el texto y aplicando el texto. Para tú hacer eso, por lo menos necesita más de 30 minutos. Pero hoy día hay personas que dicen, no, pero es que fíjate que las personas están acostumbradas a ver un video de YouTube que lo más que dura son 3-5 minutos y no aguantan oír una predicación. Sí, pero es que la predicación tiene una razón teológica detrás, porque yo vengo como un representante de Dios a decirle a las personas, así dice el Señor. Esto es lo que dice la Escritura. Dios es el Rey soberano del universo y Él tiene un mensaje para ti, que no es, que yo no te lo puedo dar en 5 minutos. Entonces la predicación no puede pasar, por más que esta generación tenga el problema que tiene ahora. La desconexión pero hay un punto real. Nosotros no podemos, como tú dices, adaptar nuestra predicación a 5 minutos cuando tenemos un mensaje de Dios. Pero yo puedo usar el YouTube con mensajes de 5 minutos que se pueden adaptar a 5 minutos. Y ahí yo estoy haciendo uso de los medios de comunicación masivos que Dios nos ha como cápsula dado en el día de hoy, las cápsulas que usamos hasta en el mismo programa de Teniendo los Tiempos. Pero yo no estoy cambiando a la iglesia tal como Dios la diseñó. Y algo que tú decías de la predicación, Sujel, yo predico y aplico la palabra, pero se lo aplico a los niños, a los ancianos, a los diferentes estratos sociales que tengo en la iglesia, no solamente a los millennials. O pensemos en la desconexión de la que hablábamos ahorita,
que las redes, por un lado, te dan la sensación de que estás conectado con mil gente, pero en realidad no estás conectado significativamente con nadie. La iglesia es una comunidad donde los cristianos se ayudan mutuamente y se sirven mutuamente. Y sea millennials o no sea millennials, yo tengo que incentivar a que los creyentes realmente desarrollen relaciones significativas donde los hermanos se sirvan unos a otros de corazón. Y eso no se hace a través de WhatsApp. Eso se hace estando ahí, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, visitando la casa del luto, alentando, ministrando. Exactamente. Todos los unos a otros que encontramos en la Escritura. Amén. ¿Qué más tú nos dices en ese sentido? Bueno, creo que esa adaptación es posible, claro, sin tocar los pilares fundamentales de la iglesia, sin modificar la estructura de la iglesia, en la cual están las palabras del Señor, que los mensajes sean emitidos claramente, que también cumpla su función la iglesia como un cuerpo contenedor, reparador, soportándonos unos a otros. Así que creo que hay cosas de forma que podemos adaptarnos. ¿Cómo cuáles? ¿La vestimenta? Bueno, yo creo que un punto sería no poner un formato de vestimenta rígido en las congregaciones, que yo sé que algunos lo hacen. No digo que está mal, solamente que es algo que en mi visión no creo que sea algo necesario. Por ejemplo, que todos los miembros vayan vestidos de traje para el culto, o las mujeres, claro, recatadamente sí, por supuesto, y con modestia, pero no con una etiqueta específica. E inclusive que los predicadores no se sientan atados a predicar con corbata y saco siempre que predique. Tampoco digo que está mal que eso lo hagan, ¿verdad? Pero que no sea que el predicador que no esté con corbata y saco está pecando por hacer eso. Entonces, creo que son formas en las cuales se puede adaptar la iglesia a esta generación. Lo que pasa es que al estar viviendo en una aldea globalizada, el mundo se ha convertido en una aldea a través de la internet. Nosotros tenemos que entender, cuando vemos algo en internet, que eso está traspasando culturas. ¿A qué yo me refiero? Puede ser que en una cultura, si tú no predicas con chaqueta, las personas no te van a respetar. En una cultura particular, porque le da mucha importancia a ese tema. Y de hecho tengo países en mi mente que todavía al día de hoy los predicadores van con saco, aunque haya un calor infernal, porque lo ven como es que no está respetando la palabra de Dios. Pero en otro resulta que en otro país la etiqueta formal, lo que implica es ir por lo menos con una camisa manga larga o con una corbata, guayabera, no sé cómo ustedes le llaman eso, chacabana. Yo conocí aquí eso. Guayabera, no sé cómo le llaman en otro lugar. La chacabana. Chacabana está bien dicho. Sí, nosotros decimos aquí. Yo creo que algunos de ustedes debí predicar en chacabana una vez. Y es como una camisa afuera. Pero sin embargo, por ejemplo, es una camisa formal tropical. Exacto, claro. Es una camisa formal tropical. Yo estaba en México hace poco, y en el lugar donde estaba en México, ese es el vestido. No es el más formal, porque hay personas que usan chaqueta, pero el individuo que va en chacabana o en guayabera se ve que está vistiendo formalmente, pero es una formalidad tropical. Entonces, en ese sentido, si yo lo veo por internet y en mi cultura, no tener chaqueta es símbolo de informalidad, y yo veo a alguien predicando en guayabera, yo no puedo juzgarlo y decir está mal porque no tiene saco y corbata. No, es que yo tengo que entender que ya se ha transculturalizado todo. El mundo es ahora una aldea y global, y tengo que entender eso para saber cómo evaluar. Está la informalidad, o vamos a decir, no informalidad, un vestir más relajado, sí, ¿verdad? Como ustedes están ahora, sin corbata. ¿Y cómo no sabemos que es mejor como tú estás? No, bueno, se respetan las opciones de los demás en cuanto a estos temas, ¿verdad? Pero usted está muy elegante. Pero tú en la iglesia donde tú ministras, sí, ¿ustedes ministran así? Sí, yo estoy vestido de prédica. De prédica, sí. O sea, eso es lo más formal que tú te dices. Sí, sí. El uso de medios audiovisuales a una generación tan gráfica en el servicio en la iglesia. ¿En qué sentido? En las clases, en la predicación.
Bueno, ahora las diapositivas son algo que se usa bastante. Yo particularmente no lo hago. Yo abro un cuaderno que yo lo he escrito a mano y yo predico punto por punto sin ningún tipo de herramienta audiovisual. Yo no pongo ningún video, yo no pongo ninguna imagen. Pero esa es mi forma de hacerlo. Nosotros lo vemos así. ¿Tú le puedes decir tu teoría en cuanto a la predicación y los medios audiovisuales? Yo creo personalmente que hay un tono profético, no usando la palabra profético en el sentido de profecía, de predecir el futuro o algo así, o tener un mensaje inspirado, sino que el predicador está hablando en nombre de Dios. Y yo no imagino a Jeremías diciéndole a la gente de Israel, mira, aquí yo le hice un boceto de cómo es que Babilonia va a venir y va a destruir la ciudad. O sea, él decía, así dice el Señor. Y hay un mensaje que yo encuentro que en los medios audiovisuales, cuando tú usas videoclips, cuando tú usas ese tipo de cosas durante la predicación y como parte de la predicación, yo creo que tú estás tergiversando la naturaleza misma de la predicación. La palabra predicación en griego es la palabra keruso, que significa proclamar como un heraldo. Cuando en la antigüedad se quería llevar los decretos de un rey a través de su reino, se contrataba un heraldo que tenía una gran voz y él iba anunciando. Él no iba a negociar lo que el rey estaba decretando. No era sentarse con los ciudadanos a conversar acerca de las nuevas políticas, sino decirle, estas son las nuevas políticas. Y nosotros vamos por el mundo anunciando la victoria de Jesucristo. Nosotros vamos por el mundo anunciando que Él murió y resucitó en una cruz. Es el anuncio de un hecho histórico del cual depende el cielo y el infierno. Amén. Y por lo tanto yo debo proclamar eso como un heraldo. Cuando tú le entras medios audiovisuales o teatro o pantomima o ya eso cambia completamente, totalmente la naturaleza de la predicación. Y yo muchas veces he dicho que yo no me imagino en una nación, ¿verdad?, occidental por lo menos, yo no me imagino a un presidente en su toma de posesión que en vez de dar un discurso a la nación como se acostumbra a hacer, o no sé si en Paraguay pasa, pero aquí hay un día en que el presidente tiene que dar ¿cómo se llama esto? Tiene que dar cuentas. Rendir cuenta a la nación. Yo no me imagino que él lo haga a ritmo de rap. No. Yo no me imagino al presidente diciendo, y yo le prometo de ahora en adelante. O sea, no, porque es que no es conforme a la naturaleza del discurso. Y yo no estoy aquí evaluando. Yo no y a la dignidad del oficio. Y a la dignidad del oficio. Yo no estoy haciendo juicio de valor del rap. Si eso también está mal. Ese no es mi punto ahora. Mi punto es que el formato que se está usando no es conforme a la naturaleza del mensaje que se está comunicando. Como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Y esa frase es importante, el medio es el mensaje. Los que vieron de Rescatando al Soldado Ryan, la famosa película de Steven Spielberg de hace algunas décadas atrás, y leyeron la noticia del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía en un periódico en el año 1945, no tuvieron la misma experiencia. Leer eso en un periódico es información periodística. La película de Steven Spielberg es tanto noticia como espectáculo. Son dos experiencias diferentes y tienen impacto diferente. Es a eso que se refiere Marshall McLuhan cuando dijo, el medio es el mensaje. No es solamente lo que tú comunicas, es cómo lo comunicas. Y yo creo que en ese sentido, los cristianos debemos entender que mañana viene la generación cualquiera y hay ciertas cosas en la iglesia que nunca deben cambiar. La predicación es una de ellas. Hemos visto los millennials, sus características, cómo se desenvuelven en la sociedad, en el matrimonio, en la iglesia, y tú eres un millennial. Pero has sido muy preciso en todo lo que has dicho, y lo has dicho desde un punto de vista bíblico, lo que ha sido muy edificante. Nos quedan 30 segundos de programa, si yo quiero que tú concluyas el programa. ¿Qué tú le dirías a nuestro público? Esta generación de la cual estamos hablando ahora es la generación que está entrando a los primeros años de universidad. También abarca hasta la generación que están criando niños, son padres jóvenes, relativamente hablando. Es la generación que en este momento está absorbiendo información de todo tipo y a la vez está ministrando la información a los niños de hoy que van a ser los adultos del mañana.
Es la generación que accede a todo, pero superficialmente. Y hay cosas que no podemos negociar con lo que está ocurriendo ahora. El evangelio de la cruz, de la maldición del Padre sobre el Hijo en lugar nuestro, tiene que perdurar. La exaltación de la palabra, de la predicación, de la función de la iglesia, de esa iglesia que las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella, tienen que ser fuertemente predicadas. Es una generación a la cual hay que darle argumentos sólidos y fuertes, porque o si no, estamos mandándole al frente de batalla desnudos. Así que creo que la iglesia puede adaptarse en cierta forma, pero en otras tiene que perseverar en los antiguos y gloriosos preceptos de la palabra de nuestro Señor. De la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que la muerte venga por nosotros. Javier, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bendito es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por esta preciosísima enseñanza, conferencia que hemos tenido en esta noche. Damos gracias al Señor, gracias a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hermanos, los que han hecho su reporte de sintonía, también a los que han estado allí muy juiciositos escuchando esta programación del día de hoy. También agradecer a nuestro hermano Ferney por esta gran labor, el Señor le bendiga. Y nos despedimos en esta noche, vamos a despedirnos en oración. Vamos a presentar a cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, a esas nuevas generaciones que se están levantando, muchachos, adolescentes, niños que realmente ya están desorientados, muchos jovencitos ya están desenfocados, están confundidos con muchas cosas, y es lamentable que muchos de nuestros hijos que se están levantando en la iglesia, que se están levantando con unos principios, parece ser que esos principios no le han sido bien cimentados y lamentablemente se están desviando, están desorientados. Vamos a orar por ellos, por nuestros hijos, para que sea Dios obrando, interviniendo en una manera muy especial. Señor Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por la enseñanza en esta noche. Ahora, Señor, presentamos a cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros nietos, Señor, cada uno de estos niños, de estos adolescentes, de estos jovencitos que se están levantando, Señor, estas nuevas generaciones que están desorientados, Señor. Te pedimos que por favor intervengas poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Por favor, Señor, que la gracia tuya sea derramada en la vida de cada uno de estos adolescentes, de estos jóvenes, que así como un día, Señor, tú hiciste ese milagro de revelarse a nuestras vidas, así también lo haga con nuestros hijos, con nuestros nietos, con estas nuevas generaciones que se están levantando. Obra, Señor, te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y mi estimado padre de familia, mi estimado hermano, usted que está criando allí niños, adolescentes, sobrinos, nietos, bisnietos, sea usted esa persona que Dios ha colocado allí como un instrumento para poder seguir anunciando, para poder seguir transmitiendo ese mensaje que el Señor nos ha ordenado, de contarle a las generaciones futuras de dónde nos sacó el Señor, quién es nuestro Dios, quién es ese Señor maravilloso que ha hecho tan grandes cosas en nuestras vidas. Entonces está en nuestras manos seguir haciendo ese gran trabajo, esa gran labor. Bueno, gracias al Señor Jesucristo. Una feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, y una feliz semana para todos en el nombre del Señor Jesús. Y que nunca jamás te dejará.